Muy buenos días, diputadas y yo, diputado. No está Tomás. Nomás tú, Rubén. Nomás yo. De la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Saludo a la sociedad en general que nos sigue en la transmisión de nuestra sesión por el canal del Parlamento a través de las distintas plataformas de Internet. Y como primer punto del orden del día, se procede conforme lo establece el artículo 23 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de comprobar la integración del quórum necesario para declarar la apertura de la presente sesión. Por lo que le solicito a la diputada secretaria Leticia Fabiola-Cuán tome y dé cuenta de la asistencia de las y el diputado presentes. Como lo instruye diputado presidente, diputado Edgar Enrique Velázquez González. Presente. Diputada Rocío Aguilar Tejada. Presente. Diputada Mónica Paola Magaña Mendoza. Presente. Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quesada. Presente. Diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez. Presente. Diputado Tomás Vázquez Vigil. Y la de la voz, Leticia Fabiola-Cuán Ramírez, presente. Doy cuenta, presidente, que se encuentran presentes 6 de 7 diputadas y diputados que integramos esta comisión. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Razón por la cual se hace constar la asistencia de los diputados suficientes para el desahogo válido de la presente sesión en términos de lo dispuesto en el artículo 100, numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y se da inicio siendo las 11:20 del día 28 de septiembre de 2022. A efecto de desahogar el segundo punto previsto para esta sesión, conforme lo dispone el artículo 33 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de este Estado, le solicito a la diputada Fabiola-Cuán de lectura del orden del día propuesto, del cual se dio cuenta conjunta con la convocatoria para esta sesión. Como lo instruye diputado presidente, 1. Registro de asistencia, verificación y declaración del quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y votación del acta de sesión anterior. 3.1. Acta de la sesión 17 ordinaria de fecha 31 de agosto del 2022. 4. Cuenta y trámite de las comunicaciones y turnos recibidos. 4.1. Comunicaciones y turnos recibidos del 25 de agosto al 23 de septiembre del 2022. 5. Lectura, discusión y votación de acuerdo interno. 5.1. Acuerdo interno que aprueba las bases para llevar a cabo la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de educación indígena a regularse en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, Infoleg 4653 de la 62ª legislatura. 6. Lectura, discusión y votación de acuerdo legislativo. 6.1. Acuerdo legislativo que autoriza la celebración de un homenaje post-mortem y la entrega de un pergamino de piel a la familia del maestro Javier Arévalo Suárez por su destacada trayectoria, vida y obra. Infoleg 1035 de la 63ª legislatura. 7. Lectura, discusión y, en su caso, adhesión al dictamen de otra comisión. 7.1. Dictamen de decreto que resuelve la iniciativa que reforma los artículos 34 y 113. Se adiciona el capítulo 4 bis y el artículo 53 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco y reforma el artículo 60 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, Infoleg 622 de la 63ª legislatura. 8. Lectura, discusión y votación de dictamen de la comisión. 8.1. Dictamen de decreto que adiciona el artículo 18 de la ley que establece las bases para el otorgamiento de premios y condecoraciones en el Estado de Jalisco. Infoleg 1060 de la 63ª legislatura. 8.2. Dictamen de decreto que adiciona el capítulo 2 bis al título 4 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Jalisco, Infoleg 1052 de la 63ª legislatura, 9 asuntos generales, 10 clausura, y es cuanto, presidente. Gracias, diputada. En votación económica se consulta si es de aprobarse el orden del día propuesto. Aprobado. Para el desahogo del tercer punto del orden del día relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión 17 ordinaria, en votación económica se solicita dispensar su lectura, toda vez que conocen su contenido en virtud de que fueron circuladas con anterioridad en los términos de ley. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Aprobado.
Le solicito a la diputada secretaria Fabiola Cuán Ramírez recabe en votación nominal y de forma conjunta el sentido de la votación respecto a las actas referidas. Como lo instruye diputado presidente, el sentido de su voto, diputado Edgar Enrique Velázquez González. En favor. El sentido de su voto, diputada Rocío Aguilar Tejada. A favor. El sentido de su voto, diputada Mónica Paula Magaña Mendoza. El sentido de su voto, diputada Hortensia María Luisa Noroña. A favor. El sentido de su voto, diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez. Y la de la voz, a favor. Doy cuenta, presidente, que se emitieron 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. En consecuencia, por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, se aprueba el acta de la consulta. Para continuar con el punto relativo a la cuenta y trámite de las comunicaciones y turnos recibidos, los cuales fueron identificados con los folios del 177 al 189 y cuya síntesis de contenido y propuesta de trámite fue circulada con anterioridad, en votación económica se consulta si se aprueba dispensar su lectura. Aprobado. En votación nominal se consulta por conducto de la diputada secretaria Fabiola Cuán si es de aprobarse el trámite referido. Como lo instruye diputado presidente, el sentido de su voto, diputado Edgar Enrique Velázquez. En favor. El sentido de su voto, diputado Rocío Aguilar. A favor. El sentido de su voto, diputada Mónica Paola. El sentido de su voto, diputada Hortensia Noroña. A favor. El sentido de su voto, diputada Claudia Gabriela Salas. Y la de la voz, Fabiola Cuán, a favor. Doy cuenta que se emitieron, presidente, 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto? Aprobado el trámite propuesto. Se hace constar que la síntesis de las comunicaciones cuya lectura fue dispensada formará parte del acta. Diputadas, se somete a su consideración el acuerdo identificado con el 5.1. En votación económica se consulta si se aprueba dispensar su lectura, toda vez que conocen su contenido en virtud de haber sido circulados con anterioridad. Aprobado. Consulto si alguien tiene alguna consideración. Ninguno. Le solicito atentamente a la diputada secretaria Fabiola Cuán recabe en votación nominal el sentido del voto. Como lo instruye diputado presidente, el sentido de su voto, diputado Enrique Velázquez. A favor. El sentido de su voto, diputada Rocío Aguilar. A favor. El sentido de su voto, diputada Mónica Magaña. El sentido de su voto, diputado Hortensia Noroña. A favor. El sentido de su voto, Sí. diputada Claudia Salas. Y la de la voz, Fabiola Cuán, a favor. Doy cuenta que se emitieron, presidente, 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. En consecuencia, por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, es aprobado el acuerdo de la consulta. Quiero nada más hacer uso de la voz para comentarles que seguimos buscando generar los acuerdos con las autoridades tradicionales para concretar los acuerdos que permitan concluir los procesos de preconsulta y de consulta, por lo que las previsiones aprobadas en este acuerdo nos permitirá llegar a la fecha límite sin contratiempos. Diputadas, se somete a su consideración el acuerdo legislativo identificado con el 6.1. En votación económica se consulta si se aprueba omitir su lectura toda vez que conocen su contenido por haber sido circulado con anterioridad. Consulto si tienen alguna. Primero, si me permiten, si me aprueban omitir la lectura. Aprobado. Y luego consulto si alguien tiene alguna consideración en este punto. Le solicito a la diputada Fabiola Cuán recabe la votación nominal, por favor. Como lo instruye diputado presidente, el sentido de su voto, diputado Enrique Velázquez. A favor. El sentido de su voto, diputada Rocío Aguilar. A favor. El sentido de su voto, diputada Mónica Magaña. A favor. El sentido de su voto, diputada Hortensia Noroña. A favor. El sentido de su voto, diputada Claudia Salas. Y la de la voz, Fabiola Cuán, a favor. Doy cuenta, presidente, de que se emitieron 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto? En consecuencia, por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstenciones, aprobado el acuerdo de la consulta. Diputadas, se somete a su consideración el dictamen de decreto que remite a la Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones, mediante el cual se resuelve el Infolec 622, la propuesta del órgano técnico de esta comisión, que es adherirnos en los términos dictaminados.
En votación económica se consulta si se aprueba dispensar su lectura toda vez que fue circulado con anterioridad y conocen su contenido. ¿Se aprueba dispensar la lectura? Aprobado. Consulto si tienen alguna consideración en este tema. Le solicito a la diputada Fabiola Cuán recabe en votación nominal, en lo general, por tener 2 o más artículos, el sentido de su voto. Claro que sí. Como lo instruye diputado presidente, el sentido de su voto, diputado Enrique Velázquez. Es a favor. El sentido de su voto, diputada Rocío Aguilar. A favor. El sentido de su voto, diputada Mónica Magaña. El sentido de su voto, diputada Hortensia Noroña. A favor. El sentido de su voto, diputada Claudia Salas. A favor. Y la de la voz, Fabiola Cuán, a favor. Doy cuenta, presidente, que se emitieron 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. ¿Es Sí. cuánto? Al no haber habido ninguna reserva, se declara aprobado el tema que se consulta por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención. Este dictamen conforme lo establece el artículo 172 de nuestra ley orgánica. Diputada, se somete a su consideración los dictámenes que propone el órgano técnico identificados con el 8.1 y el 8.2. En votación económica se consulta si se aprueba dispensar su lectura toda vez que conocen su contenido en virtud de haber sido circulado con anterioridad. Aprobado. En votación económica se consulta, bueno, primero pregunto si tienen alguna consideración. De no haber ninguna consideración, solicito atentamente a la diputada Fabiola Cuán recabe en votación nominal, en forma conjunta, en lo general y en lo particular, por contener un solo artículo, los dictámenes de referencia. Como lo instruye diputado presidente, el sentido de su voto, diputado Enrique Velázquez. A favor. El sentido de su voto, diputada Rocío Aguilar. A favor. El sentido de su voto, diputada Mónica Magaña. A favor. El sentido de su voto, diputada Hortensia Noroña. A favor. El sentido de su voto, diputada Claudia Salas. A favor. Y la de la voz, Fabiola Cuán, a favor. Doy cuenta, presidente, que se emitieron 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. ¿Es cuánto? Le agradezco mucho, diputada. En consecuencia, por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 en abstención, se aprueban los dictámenes de referencia. Pasamos a los asuntos generales, por lo cual les consulto, diputadas, si tienen algún tema en este punto. Ninguno. No habiendo ninguno y agotado el orden del día, siendo las 11 horas con 32 minutos, se da por clausurada esta sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, agradeciéndoles a todas su asistencia. Gracias. Gracias al canal.